Les damos la bienvenida a todas y a todos los que están asomando en esta peculiarísima edición del Festival de Mar del Plata, participando de este ciclo de charlas cuya intención es celebrar, recordar los 25 años del comienzo de las historias breves de este ciclo de películas que le dieron en muchos casos, en muchísimos casos, la primera oportunidad de brillar a buena parte de lo que hoy constituye la primera línea del cine argentino, ¿no? En esta oportunidad vamos a charlar con tres de los directores de la primera, Historias Breves: Lucrecia Martel, Ulises Rosell y Andrés Tambornino. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. Digo, uno piensa en 25 años y la primera, si el primer sacudón tiene que ver con que estamos hablando de otro siglo, formalmente, ¿no? Digo, es mucho tiempo y es claramente otro siglo. Para aquellos que son más jóvenes que ustedes, o para aquellos que ejercitaron el músculo del olvido en esta circunstancia, ¿qué clase de mundo era la Argentina del 95 en el cual ustedes estaban estudiando cine en distintas escuelas, en distintas universidades? Cinematográficamente creo que había algo como mucho más, más pequeño, no tan diverso, ¿no? El cine estaba asociado a una actividad industrial casi únicamente. Y me parece que lo que empezábamos a ver en ese momento era eso, era cómo se podía usar el cine qué sé yo, como para expresarse de otra manera, que no necesariamente las películas tenían que ser como proyectos industriales y digamos, pensados de la misma manera. Creo que eso es lo que cambió absolutamente. Hacer un largometraje era como el objetivo, no sé, te diría iniciático y también consagratorio, era como el camino hasta llegar a eso. Y hoy, qué sé yo, un largometraje creo que es lo primero que hace cualquier pibe que más o menos empezó a hacer algo. Bueno, qué sé yo, eso es como una de las cosas que yo me acuerdo, ¿no? Que digo hoy, bueno, tenés que explicarlo, son esas cosas rarísimas. ¿Andrés? Y había, no, yo creo que había como una rebeldía contra todo lo que se estaba haciendo, como unas ganas de romper también y como unas ganas de hacer algo distinto. No había muchas referencias tampoco, por esto de que había pocas películas. Y sobre todo que había también una sensación como de pioneros, ¿viste? Había como algo de una sensación de caminar por caminos que nadie había caminado, excepto que era todo nuevo, con ideas de que una película podía cambiar el mundo, había como toda una sensación, el cine era otra cosa en ese sentido. Ahora no, el hecho de hacer una película era muy importante. Ahora, no sé, no es tan importante la película. Uno dejaba la vida haciendo una película, pero ahora no. No sé, a mí me da la sensación que cambió un poco eso. No, no es tan importante hoy en día una película como era en ese momento. ¿Lucrecia? Sí, coincido. Me parece que lo que sucedía también en aquella época es que uno se olvida, pero se estaba reorganizando el tejido de la cultura después de la dictadura. Nosotros fuimos como los primeros jóvenes, ya éramos unos grandotes, pero de 20 y pico, pero las primeras personas, digamos, de esa generación que empezaban a aparecer en el cine, como los nuevos. Si uno piensa, faltan ahí unas generaciones. Y me parece que eso fue algo también llamativo y para mí muy aleccionador. Hay algo que me parece que nuestra generación fue la primera que no tenía tampoco como una deuda moral tan grande por hablar de eso, del proceso. Estamos hablando de una época de una así profunda desmovilización política, ¿no? De una enorme falta de representación política para lo que eran las generaciones más jóvenes, ¿no? Las generaciones más jóvenes. Y no sé si eso, lo que creo que era otra manera de entender también la política.
Seguramente, digamos, es incomparable con lo que sucedió después y la cantidad de gente joven que empezó a militar en distintas cosas, pero yo creo que teníamos nuestra manera. Bueno, mira, un rasgo político para mí de esta y bueno, a la que pertenezco, es que había un enorme deseo de buscar actores que nos recordaran al mundo. Y eso se nota en la actuación, básicamente, en los diálogos, en que los personajes que se eligieron eran realmente de carne y hueso, no eran actores haciendo como... ¿no? De buscar formas sonoras que para mí eso, no sé, chicos, esto es una apreciación personal, pero en los cortos de todos yo notaba eso, que era como una necesidad de escuchar otros sonidos más callejeros, no un cine de set solamente, por más que eran sets los nuestros, pero y eso me parece que era un deseo de encontrarse con la calle. Sí, no referenciar tanto a las películas, sino como a la vida, eso creo que también había una diferencia, pero por ahí viene también de estar un poco esta rebeldía en contra de lo que se venía haciendo también, o de tratar de romper, digamos, que todo referenciaba al cine, y nosotros como, me da la sensación de que, pues es difícil también encontrar, porque es algo que se hablaba en el momento, cómo gente que viene de tantos lados distintos hace algo, ¿qué es lo que los une? Digamos, porque, ¿qué es lo que nos unía? Porque cada uno venía de un lugar distinto, cada uno hizo una cosa que no tenía nada que ver con la otra, pero a la vez había una sensación que todo tenía una unidad y nadie podía en ese momento saber cuál era la unidad. Sí, y creo también un poco la unidad, el entusiasmo de ingresar a un mundo narrativo en donde no teníamos nosotros referencias de jóvenes, eran re pocos, Gustavo Mosquera, digamos, y muy salteados y muy esporádicas la aparición de gente que pudiera ser un referente generacional. Entonces creo que también eso fue... Y lo que quiero marcar es que esto que quizás de cualquier manera iba a suceder, que todos nosotros filmáramos más poco, mucho, quizás iba a suceder de cualquier manera. Hubo una política desde el instituto de generar esa posibilidad de que gente joven apareciera contando sus cosas sin imposiciones, simplemente usar honestamente el presupuesto. El premio consistió en darnos la plata para realizar los cortos. Sabíamos que el año pasado, que fue la primera vez que se había hecho el concurso, los cortos habían pasado antes de las películas, estaban en los cines antes de los largos. Y eso es importante porque me parece que ahora, sobre todo ahora, y quizás hace unos años, se olvida un poco de que las políticas generan avenidas para que las cosas sucedan. Quizás nosotros hubiéramos filmado igual, pero con qué dificultad, con cuántos años nos hubiera llevado. Eso no es menor para que las cosas sucedan. Yo creo que lo que hubo fue una lectura de algo que ya estaba sucediendo, que fue que con la ley de cine vieron que hay, no sé, había 2.000 estudiantes de cine en la puerta del Congreso empujando una ley. Había algo de decir, che, antes de que esto nos pase por arriba, hay que darle un lugar. Hubo una lectura, me parece, y respecto también de la diferencia que establecíamos, me parece que era la primera vez que se veía esto de que éramos principalmente, parecía como que nosotros ya éramos gente de cine antes de empezar a hacer cine. Había como una idea de que yo hoy soy el sonidista, mañana dirijo, pero también puedo hacer el montaje, y eso era lo que no podían entender, me parece, la generación anterior, ¿no? La de escuela industrial y viste, de que cada cosa tiene su lugar. Acá de golpe, viste, yo veo los créditos, ponele
nuestro corto, y está lleno de gente que después hizo cosas muy diversas, ¿no? Eso me parece que fue una ruptura. La idea también de que la tecnología te permitía, ¿viste? meterte, o sea, hacer el montaje no era potestad de un tipo que sabía manejar una moviola, era un programita y de golpe. Nosotros creo que lo hicimos en moviola, conscientes de esta es la última vez que vamos a usar la moviola, hagámoslo en moviola. Pero fue así, fue la conciencia de esto se está desapareciendo, ¿no? Esta idea más artesanal de decir, bueno, la película no es un hecho en el que ¿viste? Hay un manual de cómo hay que proceder y cómo se hace. Me parece que en eso fue que nos encontramos todos. Todos teníamos una idea así mucho más suelta de cómo meternos. ¿Cómo decidieron filmar el corto que terminaron haciendo para las historias breves? ¿Cómo llegó esa historia? Creo que nosotros veníamos trabajando con Andrés, porque nosotros éramos compañeros de la Universidad del Cine, somos egresados de ahí, de la primera generación de la FUC. Y en ese momento me acuerdo que teníamos como un método de trabajo que después, ¿no? Uno piensa que era un método, pero pensábamos mucho en los lugares. O sea, a nosotros el hecho de pensar en un espacio nos disparaba qué sé yo, la fantasía de ¿y entonces qué sucede ahí? Es eso, es en vez de salir no sé, al centro a comprar, bueno, vamos a, qué sé yo, a ver cómo es la gomería esa, está tirada por allá, es como buscar entre las cosas que están, porque están, uno que están. Y como escenario estaba esa idea que me parece que fue el Tambor el que la planteó así, que era una gomería de estas que quedan 24 horas en el medio de la ruta, y a partir de ahí creo que empezó a aprender como una cosa la idea en sí tenía un costado medio absurdo en sí, que el tono en el que íbamos a entrar en eso no era realista, era como algo que pasaba completamente trasnochado, ¿no? Como fuera de la lógica. Y en ese germen creo que estuvo desde el arranque de la historia. Había pautas y estaba bien claro el tema del humor y del absurdo y digamos que no sale. O sea, creo que lo más rígido que había era la línea narrativa. Y después, bueno, la verdad que yo no sé si no escribimos para el concurso y ahí apareció lo de poner un título que llamara la atención, que era la pavada esta de jugar con lo de Olivera y Ayala, que para nosotros fue efectivo porque el guión creo que me parece que era bastante elemental, medio malo, para decir de alguna forma. Creció después. Pero aún así, digamos, en esa cosa que planteas esto con una enorme sencillez, digo, esta idea de los tipos buscando un pueblo que no encuentran, pensándola en la mitad de los 90, en la mitad del menomismo, digo, tiene unas resonancias digo, que van más allá de lo literal, ¿no? Digo, creo que eso es de alguna manera lo que estábamos haciendo todos en ese momento. A mí me gusta mucho, yo era muy fan de las primeras películas de Polanski, siempre me gustaba mucho el comienzo, es el de Cul-de-Sac, que vienen dos tipos en un auto y que ya trae una carga eso que va a disparar una historia que puede irse a cualquier lado, ¿no? Hay como mucha intriga de entrada, ya vienen errándole, ¿viste? Digamos, no sé si se lo pensaba o lo pensábamos políticamente, me parece que estábamos más en el terreno de la ficción, como sumergidos en eso, ¿no? Andrés, ¿cómo recordás vos ese proceso? Y me voy acordando a medida que lo escucho Ulises. No, lo que me acordaba cuando hablaba Ulises era que partimos de una anécdota que no me acuerdo. Yo tengo, a esta distancia creo que la viví yo, pero no me acuerdo. Que era de yendo a un casamiento que nos van desviando, un casamiento en un campo. Así es. Y el camino se empieza a desdibujar y llegamos a un lugar donde hay un árbol que ya creció en el medio del camino. Y a partir de eso fue como una de las ideas también disparadoras digamos, de todo esto.
Igual también había una idea de una Argentina que iba desapareciendo, que nosotros queríamos mantener, eso sí yo me acuerdo. Que era, che, ¿cómo está cambiando Buenos Aires? ¿Cómo está cambiando Argentina? Y había como una cosa de tratar de recuperar una Argentina vieja. Yo me acuerdo que esa idea estaba. Un poco la escarapela, los trajes. El auto, sí. Había una idea de una Argentina que ya era otra y cómo justo antes que desaparezca del todo recuperarla. Un poco esa idea estaba. Lucrecia, ¿cómo surgió la idea de Rey Muerto? Yo ya estaba en Salta, porque yo estaba en lo que se llamaba CERC en ese momento, que es el TENERC ahora, y que era la escuela del instituto, y la escuela había pasado por una crisis terrible, no había un peso, había mucha conflicto al interior de la escuela, y yo ya no podía caretear más en mi casa que estaba haciendo cine porque no funcionaba. Entonces me había vuelto un poco ya decepcionada, pero tenía un buen amigo, Diego Lublinsky, con el que habíamos hecho 1000 intentos de tener una escuela de cine. Dentro de esa escuela, nada, conseguir donaciones de Kodak, arreglar las cosas, soldar, digamos, mucha cosa de taller mecánico, arreglar las cámaras, bueno, en fin, pero todo había sido un fracaso. Entonces me había vuelto a Salta un poco ya cabizbaja, y Diego me dice, che, hay un concurso, qué sé yo, bueno, había que escribir, como siempre nos pasa, siempre es pasado mañana, bueno, y bueno, después pasó que lo pude hacer. Y la idea en la que yo me basé es una cosa que pasó cerca de mi casa, que es que un día empieza a escucharse unos griteríos y nos acercamos hacia una placita para ver, y era un tipo que trabajaba en la verdulería que se estaba defendiendo de una mujer que lo atacaba con ¿viste esos serruchos zapalleros? Que no puedo porque son medio curvos. Y entonces, y el hombre con un cajón de verduras trataba de zafar de los cuchillos, de los serruchazos, digamos. Pero no era tanto que lo que quería lastimar como que le gritaba y lo quería exponer. Era la pareja, me parece. Y entonces, como gente se acercó a parar la cosa, y ella era la que decía que no, que los dejaran pelearse. Y me pareció que un poco invertía algo que era... La realidad muchas veces invierte cosas que pasan en el cine, y es ahí cuando te das cuenta que el cine atrasa, ¿no? Y entonces la idea fue eso, era un poco basarme en eso, y como yo soy todavía muy fan de los western. El corto era una excusa casi para poner una forma, digamos, para registrar una forma de habla que hay en una parte de Salta, ¿no? Que es una cosa intermedia entre campo y ciudad. Entonces era muy difícil ese registro, forzar, digamos, conseguir actores que pudieran forzar lograr ese registro de habla. Fue una sorpresa. Rolly Serrano, que es el protagonista, que es una persona, un profesional de Buenos Aires que había nacido en ese pueblo, entonces recuperar ese registro era muy fácil. Para mí ese corto fue mi escuela de cine, entender cómo se hacía el presupuesto, entender cosas que después no dije nunca más, usar los filtros. Bueno, en esa época al filtro lo ponías en cámara. O sea, si habías tomado la decisión, ya estabas lista. Y entonces Esteban Sapir, que es un tipo muy genial haciendo fotografía, pero que ahí también él estaba aprendiendo, bueno, nos pusimos esos filtros que después ahora los veo y digo, ay Dios, bueno. Retomando algo que decías al principio, digo, efectivamente, uno porque en el recuerdo tiende a aplanar todo, ¿no? Digo, pero verdaderamente el contraste entre las ventanitas que abrían esos cortos del primer Historias Breves con lo que era el cine argentino del momento era muy fenomenal, ¿no? Vos de alguna manera desdoblabas la artificiosidad del set y el doblaje, pero era un poco eso, ¿no? Un poco de vamos a mostrar una Argentina que en nuestro cine no aparece.
Pero igual, ojo, no era tanto un propósito. No, claro. Propósito de hacerlo, sino era como un deseo de ver cosas que te rodeaban y que no las veías en el cine, pero yo no tenía tanta la noción de combatir al pasado, porque como no tuve una educación en donde hubiera conocido ese pasado, o sea, yo no tenía, de hecho creo que las películas de cine argentino, salvando algunas excepciones como las de Leonardo Fabio, y te diría las de Leonardo Fabio 2, no tenía una cultura del cine argentino. Entonces no tenía nadie con quien pelearme. Bueno, pero una cosa muy buena que pasó, que este chango Diego Lublinsky, yo había hecho en estos intentos de tener una escuela, digamos, de que esa escuela íbamos ahí, no estar en el bar todo el tiempo, sino hacer algo. Él me había propuesto que lo ayude con un corto y él me dijo una cosa que para mí fue, bueno, si soporto esta idea, puedo hacer cine. Que él me dijo, estábamos filmando algo y había que emparejar a 2 actores y le pusimos unas tablitas debajo a uno de los actores. Y yo le dije, no, pero no sé qué. Y me dijo, mira, en el cine todo es mentira. Fue como una decepción y un alivio enorme. Enorme. Y nada, y después en ese rodaje me imagino, no sé para ustedes chicos, porque por ahí la escuela de cine estaba en un momento fuerte, pero para mí, que nos agarró un tornado en ese pueblo y se llevó una de las locaciones, o sea, el techo de una de las locaciones, y es improvisar todo el tiempo. Sinceramente, para mí ese corto fue... Ahora lo veo y siento, viste, como esas fotos que te sacan de chica que te falta un diente, o de los 15 años que te habías hecho permanente y decís, Dios mío, esta foto que nunca la conozca nadie, pero lo veo y pienso que ahí aprendí, esa fue mi escuela, hacer ese corto. 13 días acelerados de escuela de cine. ¿Pensaron en algún momento que Historias Breves como armado, como sumatoria, como todo que era más que la suma de las partes, iba a tener el impacto que tuvo en su momento? No, era un nivel de inocencia. Nadie pensaba hacer esto por nada, digamos, ¿no? De hecho, no estaba la idea de qué iba a pasar cuando termine de hacerlo, todo era hacerlo, no existía un después, digamos, porque nadie había hecho más nada que hasta empezar cosas. Y ni hablar que sea una sola cosa, pues eso se nos ocurrió, no sé a quién se le ocurrió. Que fuimos, no sé si con Pacho Donner estaba en el Inca, puede ser. Sí, el tema fue que nos daban una semana, eso sí, el instituto en ese momento creo que tenía el Orange, me parece, como sala del instituto, vaya a saber, no sé, ya ni me acuerdo qué otra cosa hacían con esa sala. Consiguen el Orange para pasarlos todos juntos como si fuera un largometraje, una muestra. Resulta que el instituto reconoce la película como de interés especial y nos da un subsidio para hacer publicidad y para que estén porque puede estar en otro cine. Los del cine estaban chochos, no lo podían creer. Nos habían dado una semana y en una semana fueron, no sé, 2.000 personas, ¿viste? Una cosa así, fue como... Y se interrumpía porque ya seguía programada la sala. Y entonces ahí fue la famosa reunión que fuimos todos juntos al Inca a decir, che, no pueden frenar esto ahora por una cuestión burocrática de que hay otra programación, ¿no? Y sí, yo recuerdo eso, la verdad también hay que decirlo, que Pacho fue el que firmó, el que dijo, bueno, ¿qué necesitan? Y nosotros más o menos teníamos una idea, bueno, mirá, alquilar una sala, y la verdad que necesitamos un poco de campaña porque lo que entendió todo el mundo es que esto bajó. Y también propusimos, bueno, y hacer una pegatina de afiches y metió el gancho así, me acuerdo, en ese momento eran 50.000 pesos. Total, me acuerdo de esa cifra perfectamente. Yo también. No, porque era una fortuna, era un montón de guita. No sé cómo cuánto, pero digo, estaba muy bien, era bueno, ok, se mandaron una cagada y la reconocieron, y ahí fue cuando lo empujaron y pasamos al Maxi, y en el Maxi sí, creo que ahí agarró como esa categoría un poco más de hito.
hacía cuánto, poquísimos años se había aprobado la ley de cine, y en esa ley había una cosa de la que nos agarrábamos ilusoriamente, que era que delante de las películas había que estrenar un corto, y como eso no se cumplía, un poco era como nuestra... Bueno, después se cumplió eso, después lo pasaron en algunas películas antes a los cortos. Y nada, era eso, como agarrarse un poco. Yo me acuerdo también lo que cuentan los chicos, que antes de esto, y antes que nosotros siquiera supiéramos que íbamos a filmar, habíamos algunos encontrado frente al San Martín, para que se aplique la ley. Ya habíamos como sentido ese fervor de juntarse para pelear por algo. Sí, eso fue, me acuerdo, como fue quizás la cosa generacional, me acuerdo de sentir esa cosa de la causa en común y de que si íbamos todos, la cosa cambiaba. Eso fue una conquista de alguna forma, ¿no? En y andábamos como... una cosa burocrática, que era el instituto, además, entrar y que salga bien y que funcione, ¿viste? Eso creo que... No, pero pensá que éramos como un racimo, íbamos todos juntos, era como... íbamos de un piso al otro en el instituto, pero íbamos todos, éramos niños, y íbamos, no sé cómo nos verían. Ahora estoy pensando, ¿cómo nos verían en el instituto en ese momento? Yo sé que es difícil evaluar cuando uno está involucrado en algo, ¿no? Pero ¿tienen alguna forma de reconocer el valor que tuvo, en especial este primer Historias Breves, en el contexto del cine argentino de los últimos 25 años, de lo que significó en materia, por donde quieran agarrarlo, o en materia política o en materia puramente cinematográfica narrativa, ¿no? A mí me da la sensación de que estuvimos justo, nos tocó estar nosotros, puede haber sido otra gente, digamos, no iba a suceder de todos modos. Esa es mi sensación a la distancia. Sí, yo también siento que el fenómeno no fue tanto porque apareció una narrativa, por más que teníamos esta cosa como más relacionada con el entorno, con la calle, con los sonidos más conocidos, me parece que fue eso, que veníamos de un bache, de una desintegración de nuestra pequeña y tambaleante industria. Y entonces fue eso, la aparición de una generación que ahora podía hacer esto sin correr riesgos de vida. Yo creo que y también disparó algo que no era menor, que era que había, no sé, una cantidad de gente estudiando cine que inmediatamente se sintió identificada, ¿viste? Entonces yo también presento, entonces ¿cuándo es la próxima convocatoria? Hubo algo, estábamos en la pantalla, o sea, habíamos como conquistado una pantalla de cine, eso fue, pero un disparador así. De hecho, convocaron en una decisión que yo siempre me acuerdo que yo la critiqué desde muy argentina, ¿no? Decir, bueno, si esto funcionó, hagámoslo el doble. Y entonces el próximo Historias Breves eran 17 cortos, y ya era un quilombo programar 17 cortos, ¿viste? Después, bueno, no sé bien cómo fue, si volvieron a algo que fuera una unidad un poco más, qué sé yo, más sólida. Lo bueno que tenía lo nuestro es que realmente era el tiempo de un largometraje. Pero sí, me acuerdo que fue una especie de boom, y de que a partir de ahí durante muchísimos años quedó la cosa de se abre Historias Breves y no sé, las presentaciones eran, Bebe te lo puede contar bien, pero eran 400 proyectos que se presentaban, no sé, millones, 700, no sé, una locura, una locura. Sí, y eso hay que decir que Bebe empujó con mucho entusiasmo. Para mí un poco incomprensible antes de hacer el corto. No sé cómo tenía tanta fe en un proyecto así. Yo lo veía como muy entusiasmado y creyendo que era muy importante hacer esto. Pero bueno, desde entonces cambiaron muchísimas cosas y el Historias Breves como un formato se convirtió en sí mismo una especie de pequeña institución dentro del cine argentino contemporáneo, ¿no? Y todavía hay pibes y pibas ahora que concursan para las Historias Breves, 25 años, 26 años después. ¿Qué le dirían a estos chicos y chicas jóvenes
que se acercan a esta oportunidad en este momento del siglo XXI? No, para mí, digamos, en ese momento, lo loco es que se pensó esto como era tan vertical y tan exclusivo el cine, o sea, vos no podías hacer de la nada una película. Entonces, la idea en ese momento era que hagan cortometrajes y ya pueden competir para hacer largometrajes. El corto que nosotros hicimos con 40 lucas, hicimos cosas que habíamos hecho antes, ni soñábamos, o sea, cortísimo. Eso, así nació, después se dio vuelta y la realidad lo llevó para otro lado, pero hoy en día el que no hace un corto es porque no tiene ganas, la verdad, porque en ese momento hacer un corto en 35 era una fortuna, era una locura, ¿no? Nadie iba a pasar por la experiencia previa a hacer una película de un cortometraje en 35, era rarísimo. Hoy en día, con la misma cámara que se hace una película, vos podés hacer un corto y entonces hoy en día yo no sé qué le diría a alguien que por qué concursa para historias breves, porque que haga su corto, digamos. Está buenísimo que siga existiendo y todo, pero no sé si hace tanto falta, ¿viste? Yo la verdad que me tocó alguna vez incluso ser jurado y ver cortos, y en general me dio también muchas veces la sensación de que se intentaba hacer como si te dijera el resultado de una cosa profesional y acabada, y como si fuese, no sé, un certificado de profesionalismo. Y la verdad que creo que es lo último que hay que hacer, que eso es lo que hace que se vaya volviendo algo como anquilosado, ¿viste? Me parece que lo que habría que hacer es pensar de entrada, bueno, usar el presupuesto de otra forma, tratar de moverlo hacia otro lado, o sea, dejar de pensarlo como repetir un formato que tiene 25 años, ¿viste? Hay algo de eso creo que por eso quizás ya ni nos enteramos o apenas nos damos cuenta de si salió el nuevo Historias Breves. No logra, me parece, todavía tener ese impacto donde digas, bueno, hay otra mirada sobre la cosa. Igual siempre hay, ¿no? Un par de joyitas. La verdad que es muy, muy vago lo que estoy diciendo, pero tuve esa sensación de que en general es como una especie de examen de yo soy un narrador profesional del cine. Como que muchos se encaran como por ahí. Ponerle un poco más de locura. Sí, ¿no? Y lo que me parece que también que hay cosas que son muy propias de nuestra cultura política, que es se impulsa una cosa y se agota ahí. ¿Sí? Entonces, después te quedan un montón de cortos y ¿qué hiciste con eso? ¿Dónde los mostraste? ¿Qué bombo le hiciste a eso? Porque para que una cosa saque la nariz en medio del bombardeo de la información que hay, tenés que hacer un poquito de esfuerzo. No solo digo al Estado, los que participen de eso. Pero yo la recomendación que le haría a los directores de ahora o personas que quieran hacer algo narrativo, así audiovisual, es que tienen que usar el Premiere o cualquier programa de edición como si fuera el Word, que ya no, estamos tan sumergidos en una cultura audiovisual que no podemos seguir pensando que las películas son solamente la lapicera y el papel. Que hay que empezar a pensar que esos programas de edición los tenemos que usar como si fuera el Word, como si fuera el Final Draft, o todos esos programas que se usan para escribir, para ejercitar, para investigar, porque editando imágenes de cualquiera, de YouTube, uno aprende para poder hacer pequeñas prácticas con el sonido, descubrir cosas. Yo siento que cada vez más, con estas herramientas que uno puede tener, bueno, todavía esas no en el teléfono, pero en una computadorita chica, es un poco injustificable no llegar a un lenguaje propio. No, es eso, y con los tutoriales, ya no que es que tenés que pagarle un montón de plata a alguien para que te enseñe. Agarrar los tutoriales de YouTube y empezar a probar. Y eso, me parece que esto que dicen los chicos, ya no hay muchos justificativos para no hacer un corto,
estoy de acuerdo, técnicamente es así, pero creo que lo que menos justificativos hay es de que una persona que le interesa la narrativa audiovisual no use como su lapicera, su virome, los programas de edición de sonido e imagen. No digo para el resultado final, sino para el ejercicio. Mucho, porque con la cámara ya todos tenemos teléfonos con cámaras. Mal que mal estás aprendiendo todo el tiempo de tener eso y de estar filmando y haciendo cosas. Bueno, el punto siguiente donde uno aprende el lenguaje es editando y sustituyendo el sonido y comprendiendo que el sonido se separa, se cambia, se miente. Me parece eso. De algún modo, bueno, antes la idea de la experimentación, que es un camino para cualquiera que quiere narrar, que es medio insalvable, en las condiciones en las que ustedes estaban obligados a laburar, en el cine de 35 en otra época, uno pensaba que era infinitamente más inaccesible, ¿no? Digo, porque quemar esa guita para probar a ver si salía algo era difícil de pensar. Ahora, digamos, como vos decís, Lucrecia, digamos, tiene la accesibilidad del papel y el lápiz, o del procesador de textos, ¿no? Es decir, hay una posibilidad de experimentar infinitamente hasta encontrar... Sucede, ojo, no es que estoy diciendo muchachos, avívense, esto ya sucede, los jóvenes lo están haciendo, ¿no? Pero digo, me parece que ese es el camino, olvidarse de que, nada, eso, que ahora estas herramientas son como la virome, y hay que saberlo usar. ¿Pueden y tienen ganas de contar algo de proyectos en los cuales estén involucrados ahora, para dejar de mirar solo hacia atrás? Sí, bueno, yo estoy filmando ahora, estoy filmando la pandemia, por decirlo de alguna manera. No, pero digamos, por lo que sea, por una propuesta que me llegó, empecé a hacer un registro, y la verdad es que me tiene como de lo más entretenido, y un poco también volviendo a esto que hablábamos, fue como la primera reacción, el empezar a filmar sin pensar, empezar a filmar sin saber ni qué está pasando ni para dónde va, pero un poco con esa conciencia de, qué sé yo, la ciudad está en un momento único, la humanidad está como atravesando algo, ¿viste? Todos a un mismo tiempo de una forma muy extraña, y la verdad que me pasa eso, o sea, creo que me parece que es la primera vez que empiezo sin siquiera escribir ni una línea, fue juntarse y empezar a filmar. Y de hecho, con Andrés nos vimos hace 3 días que él empezó también a darme una mano para armar algo, o sea, nosotros seguimos teniendo como una conexión cinematográfica todavía. ¿Andrés? Yo estaba por filmar antes que empiece la pandemia, un largo. Y ahora esperemos que se filme alguna vez. Está difícil porque había una escena muy multitudinaria al final, un pueblo linchando a una persona, y eso ya no es posible en este mundo. Lamentablemente es posible, pasó en Tucumán, lo que pasa es que no es para el cine. No, digo, no es imposible llevarlo a la práctica sin infectar a un montón de gente, digamos, no porque sea imposible que pase. ¿Lucrecia? Sí, bueno, y yo también, quedé también ahí un poco colgada con... Gracias, nos vemos. Es un poco... quedé colgada con un documental que estoy haciendo hace unos cuantos años ya, y que bueno, suponía que este año teníamos que filmar, pero como sucede en Tucumán, es un poco más complicado porque acá la pandemia al norte llegó más tarde, entonces estamos como un poco viviendo lo que Buenos Aires vivió hace 2. Es un documental basado en el caso del asesinato de un dirigente indígena, Javier Chocobar, en Tucumán.
de que todos medio paralizados, salvo vos, Ulises, que tuviste el buen tino de filmar la pandemia. Igualmente me puedo reprochar algo, ¿no? Que no partió de mí la iniciativa. Fue como para empezar a hacer un trabajo, y bueno, obviamente, ¿no? Esas cosas de que no existe mucho el trabajo para uno, como que enseguida te empezás a involucrar y después en un momento, ya cuando más o menos afinás, decís esto, yo lo defiendo y voy por la mía también. Esa cosa apasionante que tiene la forma indefinida, ¿no? Digo, porque uno está preocupado en estas circunstancias por los protocolos que técnicamente va a haber que usar para volver a filmar, pero más allá de los protocolos, para que los técnicos puedan laburar y los actores puedan laburar, también está esta cosa de qué historias vamos a contar, ¿no? Historias de un mundo en el cual la gente no puede acercarse, no puede tocarse, no puede abrazarse. A mí me pasó que yo trabajo bastante de montajista, más que de director, casi no dirijo, digamos. Pero, cuando empezó la pandemia, estar con algún proyecto y estar editando una película que se había filmado pre-pandemia, entonces estás haciendo algo que todavía no está hecho, pero que se filmó antes y cómo será el futuro, y era como rarísimo, es como que te llegue el material de una película de otra época y tenés que armarla, y es muy raro, es muy raro. Es muy raro ponerse a escribir, yo traté de ponerme a escribir, y ¿para qué escribís? Solamente algo que pasó en el pasado podés escribir, porque es rarísimo escribir en presente que cambia minuto a minuto. Bueno, Ulises estuvo filmando, vimos material a lo largo de toda la pandemia, y lo que cambiaron las ideas de la pandemia, lo que mutó el comportamiento de la gente, es como está cambiando muy rápido, entonces es muy difícil proyectar hacia adelante. Tenés que hacer todas cosas históricas que sean antes de la pandemia, que es lo único que conocemos. Como escribís una del futuro y el futuro te pasó por encima a los 3 minutos. No, es como que la vida real se convirtió en una película de Tarkovsky, ¿no? En la que estamos todos metidos de alguna manera. Estás muy sofisticado, se convirtió en algo medio clase B. tiene un poquito menos de vuelo, creo. Vamos a ver. Es un gran momento para el documental, para mí, o sea, eso de hecho nos pasó el otro día, como coincido en lo mismo con Andrés, de decir, mierda, ¿no? Como el persistir nomás en el registro a lo largo del tiempo ya tiene una carga, pero fuertísima lo que va tirando como las imágenes, ¿no? Yo les agradezco a los tres por esta charla que hemos tenido, a Lucrecia Martel, a Ulises Rosell y a Andrés Tambornino. Les recomiendo a los y las que no hayan visto el Historias Breves original, que no se lo pierdan, que no se pierdan Rey Muerto, que no se pierdan Dónde y Cómo Oliveira perdió a Chala, que no se pierdan el resto de los cortos también. Y bueno, gracias a los que han participado de la charla, gracias a los que están detrás de las cámaras, de las computadoras, con esta cuestión, y a la gente que ha asomado por esta ventana, el deseo de que disfruten de este extrañísimo festival de cine de Mar del Plata.